El día de hoy hablaré de modelos pedagógicos para enfatizar más en lo que se vio en el segundo semestre de formación complementaria. Primeramente tenemos el concepto de modelo. Lo cierto es que el término tiene una inmensa cantidad de usos, pero todas tienen en común que un modelo es una manera. Es algo que es abstraído y analizado por fuera de su simple aplicación. El modelo, para ser más claros, es algo como que hay que seguir. Por otro lado, tenemos los elementos del modelo. Consiste en objetivos, que es el para qué enseñar, contenido, que es qué enseñar, recursos, que es con qué enseñar, secuencia, que es cuándo enseñar, metodología, que es cómo enseñar, contexto, que vendría siendo dónde enseñar, y evaluación, que vendría siendo cómo evaluar. También tenemos los fundamentos que compone un modelo, que en este caso sería ontológico, que debe contestar preguntas como qué es el ser humano y para qué se educa. El antropológico, que debe ser qué tipo de sociedad y de hombre queremos favorecer. El axiológico, que es qué valores están detrás de la concepción del ser humano. El epistemológico, que debe responder a preguntas como qué es el conocimiento y cómo se conoce. El psicológico, que es cómo puede modificar su comportamiento o cómo aprende. Y el pedagógico, que es en qué condiciones se debe dar el aprendizaje y la enseñanza o cómo se entiende el fenómeno educativo. Por otro lado, tenemos la definición de modelo pedagógico, que se observa en el plano educativo y tiene como finalidad guiar a los docentes en la elaboración del plan de estudio y en cómo se llevará a cabo el proceso de enseñar y aprender. El modelo pedagógico nunca es igual en todos los años escolares, ya que ese mismo se debe adaptar al nuevo contexto en el que vive la sociedad, es decir, cada año evoluciona o se adapta a lo que está pasando en su contexto. Si el alumno comprendió toda la materia dada, debe avanzar de nivel. Por otro lado, tenemos el modelo tradicional, que es el que venimos viendo siempre. Este tipo de modelo se refiere principalmente a la elaboración de un programa de estudios. Los elementos que presenta son mínimos, ya que no se hacen explícitas las necesidades sociales, la intervención de especialistas o las características del educando. En el modelo tradicional encontramos 4 elementos, el cual vendría siendo el alumno, que no desempeña una función importante. Su papel es más bien como de receptivo, es decir, recibir la información, y es tratado como un objeto del aprendizaje y no se da la oportunidad de que se convierta en un sujeto mismo. O sea, tiene poca relevancia en este modelo del alumno. La información, que se presentan como temas sin acortar la extensión ni la profundidad con la que deben enseñarse. De esta manera, algunos profesores desarrollan más unos temas que otros en distintos niveles de aprendizaje o en distintos grupos escolares. También encontramos otro elemento que vendría siendo el método. Se utiliza cotidianamente la clase tipo conferencia, donde tienen que sí o sí copiar, en donde se refleja la memorización y la resolución de los cuestionarios que presentan en los libros de texto. También tenemos el modelo del profesor, que en este modelo es el elemento principal, ya que tiene un papel activo. Ejerce su elocuencia durante la exposición de la clase, maneja numerosos datos, fechas, nombres y utiliza el pizarrón de manera constante. Su objetivo es preparar para la vida, permitiéndole al individuo pensar y actuar a su manera. El eje central del proceso es el alumno y sus intereses. Hay una autoconstrucción del conocimiento y una autoeducación. Este modelo carece de una concepción científica de enseñanza. Los contenidos en este modelo deben organizarse partiendo de lo simple a lo concreto, hacia lo complejo. El estudiante aprende a partir de la manipulación, la experimentación y la invención, es decir, aprende desde el descubrimiento. La libertad de palabra debe ir acompañada de la acción, y para ello hay que permitir que el niño observe, trabaje, actúe y experimente.
Los recursos didácticos serán entendidos como útiles de la infancia que al permitir la manipulación y experimentación contribuyan a educar los sentidos garantizando el aprendizaje y desarrollo de las capacidades de cada quien. Este modelo sitúa al docente en un rol marginal, de facilitador, auxiliar o animador, responsable de preparar materiales o actividades concretas para que los estudiantes tengan la experiencia de aprender o de operar. Modelo constructivista. Este tipo de modelo se refiere principalmente a la elaboración de un programa de estudios. Los elementos que presentan son mínimos, ya que no se hacen explícitas las necesidades sociales, la intervención de especialistas, las características del educando, ni tampoco se observan las instancias de evaluación del programa de estudios. El modelo constructivista cuenta con 4 pasos. El primero es explorar. En este paso permite al docente investigar qué saben los alumnos sobre el tema, qué errores están en la concepción del tema, si los hay, qué tan motivados están los alumnos para entrar al nuevo tema, pero sobre todo identificar si el alumno cuenta con una estructura básica para poder fundamentar el nuevo aprendizaje. El segundo paso es el de enlazar. En este momento se inicia el nuevo tema por medio de algún estímulo. Esto puede ser visual o auditivo. Si el docente desea iniciar el tema en el pizarrón, debe saber manejar la metodología que va a usar para lograr que los alumnos no se aburren y tengan interés. Siempre debe buscar experiencias positivas que sirvan para la estructura básica para enlazar lo conocido con lo que está por conocerse. El siguiente paso sería el fundamentar, que es el momento clave donde el estudiante aprende para ese momento o para su vida. Suponemos que ya se exploró y se enlazó el conocimiento, ahora es el momento de asegurarlo para que no se fugue tan rápidamente, es decir, para que él no aprenda para el momento, sino se quede con ese conocimiento. El siguiente paso tenemos las zonas de desarrollo que se deben crear en las condiciones, motivaciones, instrumentos o estrategias para que el alumno cruce la puerta abierta que el docente le propuso y aprenda por sí solo. La mayor parte de los estudiantes que encuentran su umbral de su potencial es porque hubo algún estímulo manifestó que le permitió ingresar a campos de conocimiento. Y como último paso tenemos la evaluación, que propone juegos y dinámicas, preguntas, recomendaciones que llevan a establecer que el aprendizaje es relativo y que es muy difícil otorgar una calificación objetiva a un estudiante, ya que debemos respetar su ritmo y su capacidad de aprendizaje, en dado caso que no tenga una buena calificación en el instrumento. Entonces esto se enfoca más en una evaluación por procesos. También contamos con la definición de modelo educativo, que es una visión sintética de teorías o enfoques pedagógicos que orientan a los especialistas o a los profesores en la sistematización del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Esta visión tiene que ver con la concepción que se tenga de la educación y es una respuesta conceptual de la realidad que focaliza a la atención lo que considera importante despreciando aquello que no lo es. Un modelo educativo implica visualizar la postura ontológica, antropológica, que eran los fundamentos que les mencioné anteriormente, axiológica, epistemológica, pedagógica, que se va a asumir para poder poner en marcha el propio sistema con la finalidad de lograr objetivos de manera posible. Esto es más como el concepto de modelo educativo. En los aspectos del modelo encontramos el marco filosófico, que es donde hallaremos el concepto de hombre, las finalidades de la educación, el concepto de la sociedad, la organización de sociedad y educación, etc. También encontramos el marco legal, que es en donde se toma en cuenta los artículos de la Constitución, que podría ser la Ley General de Educación, los decretos, es en los que se legitima el modelo. También encontramos el marco organizativo, que es en el que figuran instancias en las cuales depende del modelo, las modalidades académicas, las personas que van a estar dentro del modelo, los mecanismos de control. También tenemos el marco didáctico, que es en el que se puede considerar la sintaxis, el problema social, los efectos educativos, etc. Ya dejando los elementos del modelo y los modelos que lo constituyen principalmente, encontramos los modelos para primera infancia. El primer modelo que encontramos es el modelo cognitivo de High Scoop.
Algunas características que tiene este modelo es que implementa salas que se dividen en varias áreas de trabajo. La función en la que se desarrolla este modelo es que el maestro consiste en brindar atención personalizada a cada niño, ser muy detallista a la hora de observar y participar al evaluar, apoyar, crear y ofrecer enseñanza directa y actividades dirigidas. El proceso en el cual se distribuye el tiempo de los niños tiene unos momentos. El tiempo de los niños se distribuye en tiempo de planificar, en el cual los niños deciden qué hacer y cómo trabajar. En el tiempo de trabajar, los niños tienen 45 minutos para realizar su proyecto, siempre acompañados claramente del maestro. Y el tiempo de evaluar, donde los mismos niños evalúan entre sí sus mismos trabajos. No es como que el maestro determina, sino es más como una autoevaluación entre ellos mismos. Los niños hacen planes, los llevan a cabo y los revisan de manera cotidiana, ya que así tienen la oportunidad de tomar sus propias decisiones y evaluar sus acciones. Es una metodología utilizada en el preescolar que promueve el pensamiento activo, la planificación, el razonamiento crítico y obviamente la resolución de problemas, que es la capacidad que tienen los niños de solucionar y hacerse responsables de sus propios actos. Por otro lado tenemos el método de Reggio Emilia. El principal objetivo de este método educativo es crear una escuela activa donde predomine la investigación y la reflexión, todo para proporcionar un ambiente de bienestar que favorezca la relación entre los niños, los educadores y las familias. El método de Reggio Emilia ve a los maestros como que son los que eligen los materiales para promover la creatividad. La variedad de materiales es enorme, ya que pueden seleccionar entre botones, tapas, botellas, vasos de plástico, cualquier cosa. Este método se lleva a cabo a través de la apreciación estética y la evolución que haya tenido el niño en su día a día. Y evalúa también cuáles fueron las destrezas y habilidades que el niño ha reforzado o ha aprendido gracias al método. El principio fundamental es la prelevancia de las experiencias reales como la forma más idónea de aprender. También el ambiente de colaboración permite que los niños aprendan de los demás y desarrolla el espíritu investigativo y la curiosidad en los niños. Tenemos también las hermanas Agassi. Este es otro modelo muy interesante, donde el objetivo se basa en respetar la libertad del niño mediante su trabajo independiente y la presentación a través de actividades lúdicas y el trato al ser humano, es decir, enseñar con amor y ternura a los niños. Este trabaja con recursos que ponen al alcance de los niños pequeños, materiales, objetos que les proporciona su entorno cotidiano. No es como que se necesite un recurso en específico, sino trabaja más o menos con lo que hay. En este modelo la metodología se basa en la libertad, espontaneidad, creatividad y experiencia personal de los niños y en su día a día. Además de que la enseñanza debe cumplir un principio de globalización, dejando que el niño conozca por su propia naturaleza y se desarrolle de manera autónoma. El papel del educador es más como observar cuidadosamente al niño y ayudarle en lo que pueda necesitar. Sin embargo, es el niño el que es fundamental aquí. Tiene principios. Los principios son el conocimiento a través de la observación, la libertad, la autoactividad, en diferentes ámbitos. Podría ser el familiar, social y escolar, la relación con el entorno, el juego y el orden. Por otro lado tenemos el modelo pedagógico de Ovid de Crowley, que su objetivo es preparar al niño para la vida social, empezando desde su autoconocimiento y el conocimiento del medio natural y pues el medio humano donde vive. Los principios que maneja este modelo es que percibe su conocimiento de forma global, maneja un principio de interés, propone un método audiovisual y el principio de libertad de expresión. La metodología que encontramos aquí es que su método de enseñanza se centra en las necesidades del niño, atrayendo y manteniendo obviamente su atención, haciendo que él mismo busque su conocimiento. El rol del maestro se basa en observar, analizar, experimentar, construir y destacar ante todo el paidocentrismo. ¿Qué es paidocentrismo? Es centrado en el estudiante. Entonces este se encarga de observar y analizar todo lo centrado en el estudiante. El rol del estudiante se basa en aprender a vivir en una sociedad, construir un futuro y ser capaz de encontrar el valor del esfuerzo y la satisfacción de un trabajo bien hecho. La evaluación de este modelo es que evita,
evaluación no es tanto como escrita, ya que evita la realización de exámenes. Es más como observar el proceso del niño en donde, pues, él experimenta y la manera en la que él trabaja en equipo. También tenemos el modelo personalizado de Pierre Faure. Algunas características que tiene es que cada estudiante puede alcanzar el máximo desarrollo de sus dimensiones en los diferentes ámbitos de su vida. También este modelo ayuda a hacer efectiva la libertad personal de cada estudiante, ayuda a conducir al estudiante a mayores logros y estimula al estudiante para que vaya perfeccionando su capacidad de dirigir su propia vida, es decir, de tener más autonomía. Sus principios son apertura, singularidad y autonomía. También tenemos el método de María Montessori, que se caracteriza por proveer un ambiente preparado, ordenado y estético, donde cada elemento tiene su razón de ser en los niños. El aula de María Montessori integra edades, lo que promueve naturalmente la socialización, el respeto y la solidaridad. El ambiente preparado ofrece al niño oportunidades para comprometerse en un trabajo interesante que propicia periodos de concentración. No debe ser interrumpido, ya que este método se caracteriza en la libertad, se desarrolla dentro de los límites claros que permiten a los niños convivir en la pequeña sociedad del aula. En este método se estimula, ya que reconoce que los niños aprenden de distintas maneras, adaptándose a sus estilos de aprendizaje. También reconoce que cada pequeño tiene sus propios intereses y capacidades, por lo que se les da la libertad para que ellos mismos lo desarrollen. Entonces pasamos a desarrollar. Desde los materiales hasta la rutina diaria está organizado este modelo para potenciar la autorregularización infantil. Este modelo educativo se estructura alrededor de los principios de la autonomía y la independencia para formar niños seguros de sí mismos, con capacidad de decidir y con un pensamiento crítico. También tenemos que facilitan, ya que prevé que los niños sean protagonistas de su aprendizaje y se convierten en buscadores activos de conocimiento, con libertad de cuestionar, investigar y establecer conexiones, lo cual despierta la curiosidad y una motivación por el aprendizaje. Los maestros son facilitadores del aprendizaje, guías que facilitan el proceso de descubrimiento. Por otro lado tenemos la Escuela Popular de Freinet. El objetivo es que los niños aprendan haciendo y consecuentemente hagan pensando, ya que lo denomina una educación para el trabajo donde cada persona puede desarrollar su potencial en actividades de igual valor formativo como productivo. La misión de este modelo es ayudar a las potencialidades de cada niño. Freinet pretende que la escuela sea viva, una condición de la vida del pueblo y del medio con sus problemas. Para ello plantea un proceso de aprendizaje centrado en la observación, experimentación y la acción y la ejecución. Los principios que maneja la escuela popular es que la educación no es una fórmula de escuela, sino una obra de vida. También que la vía cultural y universal del aprendizaje es el tanteo experimental. El trabajo escolar debe entenderse como una actividad organizada y cooperativa. El niño en la Escuela Popular de Freinet es activo, autónomo, creativo. Es el autor de su propio aprendizaje y se centra en la renovación del aprendizaje del ambiente escolar. Y en las funciones de los maestros, su objetivo es que los niños, como dije anteriormente, aprendan haciendo y hagan pensando. También por otro lado tenemos el modelo de Federico Froebel. Froebel se caracteriza por su método natural y activo. Él estableció un programa de juegos y canciones para padres y educadores con el fin de utilizarlos en la educación para activar las sensaciones y las emociones de los niños. También construyó juguetes para el logro de objetivos educativos y utiliza este método instituido porque enseña mediante experiencias directas. Los recursos que implementa este modelo pueden ser como un ejemplo, cartón, bloques de construcción, figuras geométricas. El objetivo de este modelo era dotar a los educadores de un conjunto de procedimientos y de material para que se pudiera hacer óptimo el trabajo con los niños.
y así estimular su crecimiento físico e intelectual. La educación de este modelo debe favorecer el desarrollo integral del niño con los siguientes elementos: la acción, el juego, el trabajo de acuerdo a su desarrollo, también el respeto y la estimulación del desarrollo de su personalidad para que el niño pueda tomar decisiones propias y decidiendo claramente con responsabilidad. La transformadora, que es un método de Giovanni Gianfrancesco, que su misión es formar al ser humano en la madurez integral de sus procesos para que construya el conocimiento y transforme su realidad sociocultural, resolviendo problemas desde la innovación educativa. El rol del estudiante es escuchar, entender, aprender significativamente y, por último, emprender. El rol del maestro vendría siendo decir, explicar, demostrar, construir y, por último, transformar. Este modelo rige por tareas básicas y fundamentos, que vendrían siendo el bienestar y la promoción del desarrollo humano, que es el fundamento filosófico, una educación por procesos y ciclos de desarrollo que se fundamenta psicológicamente, la construcción del conocimiento que se fundamenta epistemológicamente, la transformación sociocultural desde el liderazgo y el emprendimiento, que su fundamento sería el sociológico, y la innovación educativa y pedagógica, obviamente desde el fundamento pedagógico. En esta pedagogía transformadora se evalúa la reconstrucción del conocimiento y la capacidad de desarrollo del pensamiento del niño. También la expresión en su lenguaje y la evaluación se propicia de manera formativa, ya que cuenta con autoevaluación y coevaluación. La misión de este modelo es más que todo crear un ser social, o sea, brindarle al niño los recursos y las capacidades para que él se vuelva un ser social. Por otro lado tenemos el modelo dialogante de Julián de Zuviría, que es la escuela activa. Tiene como norma inalterable el respeto a la personalidad del niño y la educación debe ser identificada con la actividad. La productividad del trabajo del estudiante construye su propio currículo según las necesidades de aprendizaje. Su misión es construir de manera activa a partir del diálogo entre el estudiante y el maestro, en donde el alumno no se reconoce como un ser pasivo, sino como un ser activo. La relación entre maestro cuenta con un heteroestructurante en donde está el conocimiento, el docente y el estudiante, donde el conocimiento está como algo central y la relación entre el docente y el estudiante es importante, ¿sí? Y entra también lo interestructurante. Luego procederíamos a lo autoestructurante, que se basa en el conocimiento, el estudiante y luego el docente. También tenemos la enseñanza problemática. Es la enseñanza tradicional que busca la formación del pensamiento empírico, en el cual se obtiene a través de la experimentación y la observación de un fenómeno. Es un sistema de situaciones problemáticas que los estudiantes deben resolver con activa participación. Cuenta con unas categorías que es la situación problemática, el problema docente, la tarea problemática y lo problemático. Sus principios fundamentales son la unidad de la lógica de la ciencia con la lógica del proceso de docente educativo, también la relación del contenido de la ciencia con el método de la enseñanza. La esencia de la enseñanza problemática consiste en lograr en las diferentes formas de clase que los estudiantes guiados por el profesor sean capaces de comprender los problemas de la realidad objetiva. También introduce a los estudiantes en el proceso de investigación y solución. Y como resultado aprende a adquirir de forma independiente los conocimientos y ampliar las posibles soluciones de nuevos problemas. También tenemos el modelo histórico-cultural, que su objetivo es formar personas pensantes, críticas y creativas, apropiadas del conocimiento creado por la humanidad y en constante búsqueda de alternativas, tanto divergentes y éticas, para la resolución de problemas que afecten a la sociedad. El enfoque de este modelo concibe el desarrollo personal como construcción cultural que se realiza a través de la interacción con otras personas, mediante la realización de actividades sociales compartidas. Cuenta con una metodología, que es que las actividades van de acuerdo al periodo de desarrollo de los niños, desde el juego en la edad escolar hasta las actividades sociales de adolescente. También en el aprendizaje se da primero la asimilación de conocimientos generales y abstractos para luego familiarizarlos con los conceptos particulares y concretos. Los recursos son los correspondientes a cada actividad.
La evaluación se da de una manera. Por otro lado, también tenemos las propuestas derivadas de Piaget, donde su objetivo es comprender la deformación de los mecanismos mentales del niño para captar su naturaleza y su funcionamiento en el adulto. Estas propuestas derivadas de Piaget nacen de la teoría constructivista de aprendizaje, ya que Piaget hace percibir la capacidad cognitiva de la inteligencia, que estas dos estén estrechamente ligadas al medio físico y social. ¿Cómo se produce el desarrollo cognitivo? Piaget considera que hay dos mecanismos para el aprendizaje, los cuales son asimilación y acomodación. Los elementos de estas propuestas son, Piaget señala que la asimilación, acomodación y equilibrio y adaptación como etapas especiales en el proceso de aprendizaje y por ende de la enseñanza, y que en ese proceso funde la dimensión genética y evolutiva con la práctica psicológica y pedagógica. En sí tendría 4 principios, que vendría siendo la asimilación, la acomodación, el equilibrio y la adaptación. También encontramos las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Este cuenta con 8 inteligencias, que vendría siendo la musical, que es donde el niño aprecia, discrimina y transforma las formas musicales, además de la sensibilidad al ritmo y el tono y el timbre. También tenemos la espacial, que es la capacidad que se tiene para visualizar, imaginar y representar ideas e imágenes, haciéndolos rotar por su mente, ¿sí? También tenemos el corporal, la inteligencia corporal o sinestésica, que es la habilidad de usar el cuerpo para expresar ideas, emociones, manipular y transformar objetos para demostrar mayor destreza. También tenemos la inteligencia interpersonal, que es un conjunto de aptitudes en donde el individuo pone en práctica los vínculos que se establece con otras personas. Es más como entender a los demás basándose en la empatía y la armonía con los semejantes. También tenemos la inteligencia naturalista, que es la capacidad de distinguir, clasificar y manipular elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. También tenemos la inteligencia intrapersonal, que son las personas que tienen conocimiento elevado de sí mismos, tienen la capacidad de ordenar, de ser más conscientes de sus propias emociones, lo que hace que sean capaces de plantearse grandes metas y mantengan una autodisciplina. También tenemos la inteligencia lingüística, que es la capacidad de comunicarnos tanto de manera verbal como por escrito. Las personas tienen facilidad para esta inteligencia, no solo demuestran habilidad en las materias relacionadas con los idiomas, sino también en el comunicarse y socializar de manera general. Por otro lado, encontramos el modelo cognitivista, donde su objetivo principal es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y aprender e impactar el desarrollo de procesos de pensamiento a partir de la utilización de estrategias basadas en la metacomprensión, el control y la evaluación del propio desempeño y la metamemoria, claramente. El enfoque de este modelo es más como el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena información en la memoria. El cognitivismo centra su investigación en actividades mentales y procesos cognitivos. Se enfoca en las estructuras del conocimiento y la relación estímulo-respuesta a partir de la experiencia, concibiendo como una representación de la realidad, donde los objetos de la educación se cumplen para lograr el aprendizaje. En las últimas décadas, la tendencia cognitivista ha contribuido al intelecto de la mente, el cual enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje, que abarca desde un individuo hasta un grupo social, donde el lenguaje y la organización sociocultural juegan un papel primordial. También tenemos el aprendizaje por descubrimiento, en donde su objetivo es que los alumnos lleguen a descubrir cosas de un modo activo y constructivo. El aprendizaje por descubrimiento es un método de aprendizaje en el que el alumno descubre nuevos contenidos de forma inductiva. El enfoque de este aprendizaje por descubrimiento se enfoca en favorecer capacidades y habilidades para la expresión verbal y escrita, la imaginación, la representación mental, la solución de problemas y la flexibilidad mental. También tenemos las desventajas de este modelo, que puede ser que puede generar respuestas idóneas, erróneas en alumnos impulsivos. También si no hay motivación inicial por parte del alumno,
que exigen mucho más tiempo ya que debe ir al ritmo de cada alumno. Puede existir un bloqueo en el alumno también, pero también tiene ventajas este modelo, claramente, que es que el alumno aprende autónomamente, logra una independencia del maestro, aumenta la creatividad del alumno, favorece la maduración del alumno y también mantiene al alumno activo durante el proceso de enseñanza. Brunner señala la importancia de la interacción sistemática y permanente entre el educando y el maestro, así como sus compañeros para facilitar el desarrollo intelectual. Este debe ser una relación de respeto mutuo, comunicación, diálogo y disposición para el proceso de enseñanza y pues aprendizaje. Tenemos el modelo conductista, donde el objetivo es el moldeamiento de conductas que se consideran adecuadas y técnicamente productivas de acuerdo con los parámetros establecidos por la sociedad. El propósito de este modelo conductista es crear, almacenar y comunicar el aprendizaje de una manera que conduzca a objetivos medibles, concisos, lógicos y específicos en este tipo de modelo. En este tipo de modelo, el estudiante recibe recompensas como esfuerzo positivo, como asimismo recibe castigos en el caso de no, como que no hacer lo adecuado. La evaluación se produce cuando hay un cambio en la conducta. Se evalúan aquellos fenómenos que son mediables y observables, el resultado del aprendizaje de estímulos y respuestas. La evaluación se basa en pruebas objetivas como tests, exámenes basados en los objetivos propuestos. El aprendizaje se produce cuando hay un cambio de conducta, como ya lo dije anteriormente. Por otro lado tenemos el modelo cognitivo, donde el modelo cognitivo consiste en el aprendizaje a través de los procesos internos de la persona, como la percepción, la atención, el lenguaje, la memoria y el razonamiento del ser humano, y así mismo está centrado en el estudio de la mente humana para comprender, interpretar, procesar y aprender. El objetivo principal no es repetir el conocimiento, sino contribuirlo por sí mismo, también hacerse cargo de su propio aprendizaje orientado por el docente. Los elementos que maneja este modelo cognitivo es el para qué, que es cuando se interesa por la forma en la que la mente humana piensa y aprende, el cuándo está centrado en el estudiante, la mente humana para sí mismo comprender, procesar y aprender, el cómo evaluar está centrado en cómo la mente interpreta, procesa, almacena la información de la memoria. También tenemos el cómo enseñar, que es a través de procesos internos de las personas como la percepción, la atención y el lenguaje. Y el que enseñar, que es más como el pensamiento y la exploración de las capacidades de las mentes humanas, para así mismo modificar y controlar los significados de una manera interna. También tenemos el modelo activista. Este modelo rescata al estudiante en su rol de conductor activo de sus propios aprendizajes. Como punto de partida y objetivo de aprendizaje, el propósito de la labor educativa es preparar a los estudiantes para la vida, adaptar a los niños al medio social o adulto. La misión de este modelo activista son seleccionados a partir de los intereses, necesidades, expectativas y características del estudiante. Se organizan a través de los proyectos de aula. Los contenidos son seleccionados a partir de los intereses, necesidades, expectativas y características de cada niño y se organizan a través de los proyectos de aula. La metodología de este modelo activista son seleccionados a partir de los intereses, necesidades, expectativas y características del estudiante. La relación entre el maestro y el estudiante es que existe una libertad para hablar y actuar. El maestro no es el ser imponente que lo sabe todo, sino sitúa al docente en un rol marginal de facilitador, auxiliar o animador responsable, en donde él es el que prepara materiales concretos para la enseñanza. Por otro lado tenemos el modelo desarrollista, en donde el objetivo es promover un ambiente escolar ameno, constructivo, participativo, creativo y crítico, donde se logre que el niño sea autónomo y sea capaz de confrontar las problemáticas de su contexto. El enfoque pretende que el desarrollo de todas las potencialidades y dimensiones al ser humano son la dimensión somática, cognitiva, afectiva y trascendente del hombre, lo cual apunta hacia el desarrollo integral de los estudiantes. En este modelo encontramos las metas, que es el acceso al nivel superior de desarrollo intelectual, la relación entre el niño y el maestro, que es facilitador y estimulador de experiencias,
El método, que es la creación de ambientes y experiencias que afiancen según la etapa del niño. El niño en este caso es un investigador. Los contenidos, que son experiencias que faciliten el acceso a estructuras superiores de desarrollo. El niño construye sus propios contenidos de aprendizaje. Y también tenemos el desarrollo, que es progresivo y secuencial a estructuras mentales, cualitativas y jerárquicamente diferenciadas. Este modelo pedagógico tiene una esencia principal y es el aprender haciendo. Es el progresar, desarrollar y evolucionar progresivamente en el desarrollo del estudiante. Dicho aprendizaje nace del interés del niño, ya que es el centro del aprendizaje en cualquier entorno. También tenemos el modelo crítico social, donde su objetivo es entender a los estudiantes desde su contexto más próximo, considerando procesos psicoemocionales e ideas. Además, se caracteriza por hacerlos participantes y darles espacio para crear, reunirse y autosuperarse. El modelo pedagógico crítico social pretende ayudar a los estudiantes a aprender y a comprender, a relacionarse teórica y práctica, y ya que es necesario conocer la realidad para que ellos mismos la transformen. Se caracteriza fomentando la curiosidad, la autonomía, la relación entre el cambio y la cátedra de actitud de cambio, crítica frente a las injusticias. Este modelo ayuda a los estudiantes a aprender y a comprender, y claramente a relacionar la teoría con la práctica. También tenemos el modelo romántico. Es un modelo el cual busca el desarrollo del niño a través de la naturaleza. El rol del maestro es que el maestro no debe asistir demasiado a la práctica del niño, ya que debe dejar que el niño interactúe. El rol del estudiante es que el niño interacciona con lo que rodea, construyendo su propio conocimiento y conectándolo con la naturaleza. La metodología que maneja este modelo es que se aprende de manera natural, espontánea y libre. No tiene como tal un formato de planeación, ya que el alumno construye su propio aprendizaje, y es un modelo sin evaluación. La meta es el desarrollo natural del niño. El método consiste en suprimir los obstáculos que inhiban a la libre expresión y permitir el desarrollo libre del niño. El desarrollo cognitivo es natural y espontáneo. El ideólogo de este modelo, el cual es Rousseau, también otros que hicieron aportes son como Hills y Neil, que también contribuyeron a este modelo. Por otro lado, contamos con la pedagogía de la esperanza, que se caracteriza en la importancia de la evolución del acto educativo y se centra en el aprendizaje del niño para que encuentre su propio camino a la vida. En esta pedagogía de la esperanza encontramos el método de alfabetización, que conceptualiza este proceso de procesamiento de imágenes de realidades concretas, como codificación a través de diferentes gráficos que se presentan de forma gráfica situaciones propias de la vida de las personas. En esta pedagogía de la esperanza se cuentan con unas fases, que la primera se estudian en contexto, la segunda seleccionar las palabras entre el vocabulario descubierto, y la tercera es el procesamiento de imágenes de realidades concretas como codificación. Las características de esta pedagogía de la esperanza es que las posibilidades cognitivas y de comprensión de la realidad son los conocimientos inherentes, el diálogo, la comprensión crítica y fortaleciendo su capacidad de analizar su entorno y ampliando su conocimiento. La visión es de transformar las posibilidades para cumplir sueños, ideas y objetivos. Este modelo evalúa la comunicación, la participación, la contextualización, la significación, la humanización y la transformación. También contamos con la enseñanza para la comprensión. El Proyecto Cero es un proyecto educativo creado en 1967 perteneciente a la Universidad de Harvard, integrado por Howard Gardner, que es uno de los que ya mencioné anteriormente. La enseñanza para la comprensión significa enseñar a los estudiantes de tal manera que no solamente tengan información esencial sobre los temas importantes, sino que también sepan cómo usar esa información, tanto en su estudio de otros temas y disciplinas como en el mundo más allá del colegio. Esta enseñanza para la comprensión se caracteriza
porque el proyecto investiga los procesos de aprendizaje de niños, adultos y de las organizaciones. Tiene como misión la comprensión y la mejora de los procesos cognitivos de pensamiento en orden superior y abarca estudios de campo en distintos contextos culturales y diversos ámbitos interdisciplinarios. Esto fue en sí lo que se vio. Se enfatizó mucho en los modelos pedagógicos, en cómo enseñar, en qué elementos usar, qué enfoque tuvieron algunos pedagogos para crear sus modelos. Y ya con esto daría por terminada la presentación. Muchas gracias por escuchar y por haber llegado hasta acá.